Depresión o vacío espiritual. Hay momentos en que nos sentimos vacíos, en esos momentos la vida nuestra parecería que no tiene ningún sentido. Sé que muchos de ustedes han experimentado esa sensación. Ese es un problema espiritual muy dentro del ser humano. Es como si nuestro ser espiritual pidiera algo. A veces se manifiesta como una ansiedad. En otras ocasiones la persona se siente muy triste sin ningún motivo. En otras ocasiones la persona siente temor. A veces un miedo inexplicable, y han habido casos en que la situación se agrava y lleva a la persona a una profunda depresión, que hasta puede llevar a la persona al suicidio. Muchas personas tratan de llenar ese vacío con fiestas y bailes donde tratan de apagar esa sed, ese vacío con licor, con drogas, con sexo y con otras cosas que en lugar de arreglar el problema, más bien lo que hacen es empeorar la situación de las personas. Pues como bien sabemos, las drogas, el licor, el tabaquismo y cualquier vicio es perjudicial para la salud. Esa sed espiritual o vacío en el ser humano en ocasiones producen problemas psicológicos y llevan a las personas a depender de fármacos o psicoterapia para su existencia. ¿Qué cosa es la causante de este comportamiento? Es una situación que se presenta muy dentro del ser humano. Es como si el espíritu y el alma de la persona estuviera enferma y ocupara ser sanada. Hace muchos años el Señor Jesús, quien conoce perfectamente la naturaleza humana, se refirió al problema y le mostró a la mujer samaritana la raíz del problema y su solución. Jesús salió de Judea, y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, «Dame de beber». Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí». Juan 4 verso 3 al 9. Respondió Jesús y le dijo, «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva». La mujer le dijo, «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, y sus hijos y sus ganados?» Respondió Jesús y le dijo, «Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». Juan 4 del verso 10 al 14. Como pudimos escuchar, esa agua no es física como el agua que tomamos cuando nuestro cuerpo tiene calor o sed. Del agua que el Señor habla en este pasaje es la presencia del Espíritu Santo dentro de la persona. Cuando la persona comprende su necesidad espiritual e invita al Señor Jesús a gobernar su vida, entonces el Espíritu Santo toma control de la vida de esa persona en espíritu, alma y cuerpo, transformándola por completo. Entonces la persona pasa de ser una persona depresiva y con profundos problemas espirituales, a ser una persona entusiasta, positiva, segura de sí misma, y se convierte en una persona con propósito, emprendedora y jovial. La Biblia llama a esa transformación nacer de nuevo. Las personas que estudian el comportamiento humano, o sea los psicólogos, les tienen varios nombres a cada uno de esos problemas del alma, y que no pueden ser curados con fármacos o psicoterapias. Ese problema espiritual, lo repito, puede únicamente ser erradicado con la presencia del Espíritu Santo en la vida de la persona. Y repito de nuevo, cuando el ser humano reconoce su necesidad espiritual e invita al Señor Jesucristo a vivir y gobernar su vida, entonces entra el Espíritu Santo dentro de la persona, y al hacer morada en el espíritu de la persona,
Lo llena por completo, repito, llena su espíritu, su alma y su cuerpo también. Eso fue lo que el Señor dijo a la mujer samaritana, que el agua que Él le puede dar quitará su sed espiritual y hará que salte para vida eterna. Dicho con claridad, nos dará la salvación. Y lo repito, y transformará por completo la vida del ser humano. Esa transformación se efectúa únicamente si la persona permite que Jesús entre en su vida. Y aunque la persona haya sido borracho, ladrón, criminal, drogadicto, sea cual haya sido su condición, la persona será completamente transformada en su espíritu, alma y cuerpo. La mente de la persona será renovada, ya no se inclinará a hacer el mal, su carácter será guiado por completo por la presencia del Espíritu Santo y la persona ya no enfrentará los problemas de la vida sola, sino que tendrá la ayuda del Espíritu Santo. Y el carácter de la persona gozará de estas cualidades que a continuación expongo y que la Biblia llama frutos del Espíritu Santo. Y son: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5 verso 22 al 23. Escuchemos cómo el Señor habla acerca del Espíritu Santo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan 7 verso 37 al 39. Entonces la persona llegará a ser libre en todo el sentido de la palabra y ya no sentirá esa soledad que la invadía junto con el vacío y la opresión que afligía su ser. Escuchemos otra vez lo que el Señor nos dice en su santa palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8 verso 31 al 36. El Señor habló de esclavitud espiritual. Las personas no nacen borrachas o criminales. El problema de las personas comienza desde su niñez, porque la mayoría de los padres no instruyen o enseñan a los niños los valores cristianos con la Biblia, que es la palabra de Dios. Y cuando esos niños entran a la adolescencia, sus mentes no conocen nada de Jesús, no conocen lo que Él vino a hacer al mundo, ni cómo desea Dios que vivamos en este mundo. Los padres irresponsables piensan que llevando a los niños de vez en cuando a una iglesia es suficiente y están en un grave error. Los padres deben sacar tiempo para enseñarles a los niños con la Biblia acerca de Jesús y todo lo que concierne a la vida ahora y en la eternidad. Mas casi ningún padre o madre lo hacen. Esa es la razón por la cual cuando llegan a su adolescencia se hacen rebeldes y son inducidos a las drogas y a los vicios. Porque los padres de familia son religiosos y creen que con ir a una misa o culto evangélico es suficiente, y sus vidas muchas veces no reflejan a Jesús, viven una vida de hipocresía. Porque hay muchas personas en este mundo que están engañadas, viven una religión y no una relación con Jesús. Es por eso que Jesús dijo a la mujer samaritana que el Padre busca verdaderos adoradores. A esas palabras yo lo interpreto en tener una verdadera relación con Jesús. Pero continuemos con el asunto del vacío espiritual. Porque las personas experimentan ese vacío, esa soledad, ese temor, esa opresión en ciertas ocasiones en sus vidas. Que inclusive algunas personas padecen ese mal casi toda su vida. Trataré de explicar el motivo de dicho padecimiento espiritual.
Dios creó al hombre en el jardín del Edén para que viviera en él para siempre. Y para que viviera en comunión con él y con su espíritu. Dios creó al hombre de un cuerpo, un alma y un espíritu. El espíritu que está en el hombre es lo que hace que el alma y el cuerpo estén unidos. El espíritu humano es el que da vida al cuerpo humano y es parte de Dios. De modo que si la persona no tiene comunión con el Espíritu Santo está propenso a padecer los males espirituales que he mencionado. De modo que cuando la persona muere ese espíritu sale del cuerpo y vuelve a Dios. Repito, ese espíritu es parte de Dios, por lo tanto si no está en comunión con Dios se sentirá vacío. A veces al espíritu humano le llamamos conciencia. Hay ocasiones en que la conciencia nos acusa cuando hacemos algo indebido. Lo repito, es porque el espíritu que hay dentro del ser humano y que a veces le llamamos conciencia es parte de Dios y pertenece a Dios y Dios es bueno. La palabra del Señor refiriéndose al hombre finito y mortal lo expresa así. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eclesiastés 12 verso 7. Y lo repito para que les quede bien grabado, el espíritu que Dios puso en cada persona vuelve a la presencia de Dios. Entonces el cuerpo que Dios formó del barro, es enterrado donde se volverá barro o polvo. Pero el alma que es nuestro ser interior y que es eterna será llevada por su dueño. Si usted aceptó a Jesucristo, quien dio su vida en la cruz para salvar a todo aquel que quiere poner su vida entera en las manos de Él, entonces Jesús será el dueño de su alma. Y el día de su muerte Él enviará a sus ángeles por usted. Mas si usted, amigo, no le interesó el sacrificio que Jesús ofreció en la cruz para que nosotros todos pudiéramos tener de nuevo comunión con Dios. Si usted, mi amigo o amiga, nunca tuviste al Señor Jesús como tu Salvador, sino que le tuviste en poca estima y te importó poco o nada agradar a Dios, que inclusive en tu vida solo te acordabas de Dios cuando tenías algún problema y el resto de tu vida la ocupabas en tus pasatiempos, en tus fiestas, siempre haciendo lo que te pedía tu cuerpo y tu mente, entonces tu vida pertenecerá al diablo. Y él enviará por ti para llevarte al infierno. Satanás vino el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10 verso 10. Satanás vino a robar la comunión del ser humano con Dios. Satanás incita a las personas a matarse entre sí. Satanás es el destructor, él destruyó la comunión de Dios con el hombre y todos los días trabaja para tener a la humanidad esclavizada. Él está metido en todos y los asuntos del ser humano en todas partes del mundo. Te lo voy a explicar lo más corto posible. Por ejemplo, el teléfono celular, una herramienta muy útil para mí. Con el teléfono celular yo hago estos videos para pregonar el Evangelio de Jesucristo a las almas que no conocen el camino de salvación que solo en Jesús podemos encontrar y que de continuar sus vidas de ese modo se perderían en el infierno de fuego. Pero lo que yo uso para bien otro lo usa para mal, de eso no es necesario que les dé ejemplo. Los videojuegos tanto en móviles como en consolas muchos son malignos por su contenido satánico que tienen. La televisión también instrumento que usa Satán, la música también la usa el maligno, hasta en las religiones Satanás tiene sus garras metidas. En fin, en todo lugar el diablo tiene sus servidores cautivando las mentes, las coincidencias y los deseos de las personas para que no tengan ni deseos ni interés en buscar la presencia de Dios. Es por esa razón que el mundo está desquiciado, porque han abandonado a su Creador que es santo y está cautivado por el diablo. Muy claro lo dijo el Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Este pasaje que habla del esclavo se refiere a los pecadores que después del juicio final serán excluidos para siempre de la presencia de Dios. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8, verso 31 al 36. Desde que el ladrón que es Satanás engañó a Eva ha continuado engañando a la humanidad para llevarla con él al tormento eterno de fuego. La Biblia lo declara de ese modo. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Apocalipsis 20 verso 12 y 13. Todas las cosas malas que la persona hace en el transcurso de su vida son anotadas en un libro. Y si la muerte sorprende a la persona sin haber creído y aceptado a Jesús en sus vidas, esas almas se pierden para siempre. Y el día del juicio será juzgada según sus obras. Pero también en ese pasaje bíblico que acabamos de escuchar se habla del libro de la vida. Sigamos oyendo lo que el Espíritu Santo desea que escuchemos y nos apercibamos ahora que todavía estamos con vida. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3 versos 5 al 6. Escuche amigo y preste mucha atención. Hoy más que nunca en la historia de la humanidad las personas pasan su tiempo en ocupaciones y diversiones. Muy pocas personas toman tiempo para examinar sus vidas y tienen al Creador en último lugar. Lo repito, solo cuando tienen problemas o necesidades hacen que buscan a Dios, pero lo buscan solo y únicamente para que les solucione la situación. Para desgracia de esas personas, Dios para ellas es como el genio de la lámpara que lo llaman solo cuando lo necesitan. El Padre ya hace mucho tiempo describió el comportamiento de las personas en su palabra la Biblia de este modo. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Romanos 3 verso 14 al 18. Preste mucha atención, su vida eterna depende de la decisión que usted tome en vida. Hoy amigo todavía tienes la oportunidad de que Dios escriba tu nombre en el libro de la vida. Mañana puede ser demasiado tarde. Ninguna religión te puede salvar. Ninguna religión puede transformar al ser humano. Puede ser que usted tenga alguna adicción y has tratado con tus fuerzas dejarla, más no has podido. Te tengo una buena noticia: si pones tu vida en las manos de Jesús y lo invitas a entrar y gobernar tu vida, el Señor quitará esas cadenas de adicción que te están afligiendo. El Señor te dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3 verso 20. Sí amigo querido, ábrele la puerta de tu alma al Señor y Él te hará libre. ¿Y cómo lo hará? Pueda que preguntes. Repito, solo con la intervención del Espíritu Santo. Si yo te digo que por ser religioso y practicar una religión te irás al paraíso o al cielo, te estaré engañando. La palabra de Dios nos enseña y nos insta a tener una relación personal con Jesús. Otra vez lo digo, Él busca adoradores en espíritu y en verdad. El Señor no pide ritos, no ceremonias, tampoco sacrificios, romerías o llegar a un altar de rodillas e inclinarse ante una imagen o santo.
Él pide que le abras las puertas del alma o dicho al estilo bíblico tu corazón. Él pide que en y todas las decisiones de tu vida lo tengas a Él en cuenta. Eso es tener comunión con Él. Deja ya de ser religioso, comprométete a vivir una vida completamente entregada al Señor y su obra redentora. Cristo Jesús se entregó a una horrenda muerte, fue crucificado por ti y por mí, sus manos atravesados fueron por los clavos, Él sufrió ese dolor por los pecados de la humanidad. Lo repito, Jesús pagó el castigo que merecíamos, y murió por nosotros para que tengamos una verdadera comunión con Él. El religioso hace lo que aprendió de sus padres, es como el monito, arremeda lo que ve o sigue y hace lo que los líderes de su religión le dice que hagan. El cristiano hace lo que dice la Biblia que hizo Cristo. Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Déjense de apariencias si desean salvar sus almas y decídanse a seguir verdaderamente a Cristo hoy que aún tienes vida. El Señor en los años de su ministerio encaró a los religiosos de su tiempo. Él los trató con dureza porque sabían hacer lo bueno, mas no lo hacían, y al igual que las personas de hoy día se extraviaron porque les faltó el conocimiento de las palabras de Dios. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Juan 1 verso 11. Hoy en día la gente está siendo estafada por las religiones porque no enseñan la palabra de Dios realmente, sino que ponen muchas otras personas o cosas que hace que las personas no lleguen al conocimiento completo de la palabra de Dios. Igualmente como los fariseos del tiempo de Jesús hacen hoy. Muchos malos ministros tanto en las iglesias católicas como evangélicas se han vuelto a la apostasía y se han vendido al maligno. Escuchemos cómo el Señor trató a los fariseos. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Mateo 23 verso 13 al 15. Lo repito otra vez, hoy día también hay líderes religiosos con las mismas cualidades de los escribas y fariseos. ¿Cómo puede la persona asegurar su salvación? Lo único que debe hacer la persona para ser salva es: número 1. Aceptar a Jesús como el Salvador de su vida. Número 2. Escudriñar, o dicho en palabras más sencillas, estudiar minuciosamente la palabra de Dios. ¿Por qué es de suma importancia estudiar la palabra de Dios? Porque ella te enseñará el camino correcto que debes seguir. Si estudias la palabra de Dios entenderás que Jesús pagó el precio por la salvación de tu alma. Tal vez usted se preguntará entonces: no necesito ir a ningún templo. Te tengo que decir que sí lo necesitas, porque al templo se debe de ir. Número 1. A ofrecer adoración a Jesús, quien es nuestro Salvador. Número 2. Debe de asistir al templo para aprender más acerca de la palabra de Dios, pero debes llevar una Biblia y comparar si lo que te dice ese líder está de acuerdo a lo que te dice la Biblia. Pero debemos tener cuidado y llevar la Biblia, porque en la gran mayoría de templos en el mundo entero están enseñando doctrinas de hombres apartadas completamente de lo que Dios dice en su palabra. Y si asistimos a un templo que dice ser cristiano, pero no enseñan y viven lo que está escrito en la Biblia, podremos ser engañados y arrastrados por las mentiras y herejías que en muchos templos han surgido, predicadas por ciertos líderes que no les importa la salvación de las almas, y los cuales el Señor los llamó lobos vestidos de ovejas, y que también los llamó salteadores. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Juan 10 en 1.
Esos líderes religiosos que no les importa que las personas se pierdan son esos líderes que no entran por las puertas. La puerta de la cual nos habla el Señor es Cristo. Dicho en forma clara, el líder que el Señor no llamó a pastorear sus ovejas o fieles es un salteador y solo está interesado en sacar provecho de las personas. Ustedes se preguntarán, ¿cuál religión es la verdadera? Es fácil de explicar. Coja una Biblia y lea minuciosamente el Nuevo Testamento. Luego compare lo que su iglesia dice si está conforme a lo escrito en su Biblia. La señal más fácil de ver si una iglesia o religión es falsa es la siguiente: donde pongan a Jesús en segundo lugar o lo pongan a la altura de otras personas o cosas es una religión falsa. Voy a mencionar solo 2 ejemplos para que tengan una idea. La Iglesia Católica dice que María intercede por el pecador. La Biblia dice así: porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2 verso 5. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 2 verso 1 al 2. Hay otras religiones o iglesias que quitan a Jesús el mérito de Salvador. Solo menciono la Iglesia Católica porque es la religión que tiene más miembros sumidos en sus engaños y herejías en el continente hispanoamericano. Donde ponen al Señor Jesús en segundo plano o ponen a otras personas a interceder ante Dios por ellos y también ponen a personas como coredentoras junto con Cristo. Quienes hacen y enseñan tales sacrilegios están pisoteando la sangre de Cristo, quien fue el Cordero de Dios que derramó su sangre para darnos la salvación. La Biblia habla de este asunto de esta forma. Escuche, amigo mío, atentamente por si usted está cometiendo ese sacrilegio. Tenga mucho cuidado, no quites a Jesús de su lugar preeminente. A los que tal hacen, la Biblia les da esta advertencia. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Hebreos 10 verso 29 al 30. ¿Cómo puede la persona tener por inmunda la sangre del pacto? Como ya lo dije, poniendo a personas que son seres creados, personas que no tienen origen divino, como el Señor Jesús es Dios Hijo. ¿Quién fue el que con su sangre pagó el precio por nuestra salvación? El Señor Jesús claro lo dijo. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14 verso 13 al 14. Si hacemos al Padre Celestial peticiones en otro nombre que no sea el de Jesús, escuche usted y atienda lo que dice el Señor si no desea perder su alma. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8 verso 34. ¿Ves, amigo y amiga, cómo la religión engaña al ser humano sin importar que la persona se pierda por las artimañas y herejías que se han inventado? Hoy el Señor les insta a salir de ese sistema religioso y unirse a la Iglesia de Cristo. Les aconsejo por la salvación de sus almas a dejar esa iglesia apóstata que ha dejado a Jesús y está llevando millones de almas al infierno. ¿Y cuál es la Iglesia de Cristo? Respondo: la que tiene su doctrina fundamentada en la Biblia, la palabra de Dios. Concluyo diciendo que si te desligas de Cristo poniendo a personas mortales a la misma altura y gloria de Cristo, has caído de la gracia de Dios, pues lo has quitado del lugar que Él, el mismísimo Padre, le dio. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2 verso 9-11. Otra vez les aconsejo que si en sus templos no tienen a Jesús como el único digno de suprema adoración, los insto a salir de ese lugar. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios 6, versos 16 al 18. Espero que hayan comprendido que solo Jesucristo es el único digno de suprema adoración. Por lo cual el que doble sus rodillas ante otra persona que no sea Jesús, dicha persona no es cristiana y está perdida. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14 verso 13. Hoy día inclusive en muchas iglesias evangélicas se está predicando un mensaje diluido, donde sus mensajes se centran más en hablar de prosperidad y bienestar económico, se han vuelto materialistas. En muchas iglesias evangélicas están metiendo filosofías de la India llamada metafísica o pensamiento positivo, los cuales dicen yo declaro, yo decreto y muchas otras desviaciones. Cuando la palabra más bien nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15 verso 5. Estos creyentes modernos de la prosperidad que inclusive han mundanalizado el Evangelio, sus vidas se asemejan a la de los escribas y fariseos que Jesús reprendió duramente. Muchos se han vuelto a las fábulas y han hecho de sus templos un verdadero circo, dejando de ese modo de lado el verdadero mensaje de Jesús, que es el arrepentimiento y la santidad. El Señor muy claro dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6 verso 33. Entonces yo les aconsejo a las personas que deseen aceptar a Jesús como su Salvador, y que deben salir de esos templos donde cometen el sacrilegio de bajar a Jesús de su gloria. Llevar siempre la Biblia a los cultos, que es el arma que nos dejó el Señor para defendernos de los ataques malignos del diablo. Y de lógico debes estudiarla cada día para cuando Satán llegue con sus mentiras por medio de líderes religiosos que se han apartado de la verdad, no te arrastre con sus mentiras disfrazadas. Hace ya mucho tiempo el Espíritu Santo lo dijo por boca de sus apóstoles. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Segunda de Timoteo 3 verso 1 al 5. Muchas personas están viviendo un evangelio o un cristianismo liviano. Ellos también se han vuelto religiosos. No se comprometen a vivir una vida cristiana verdadera como lo hacían los primeros y verdaderos cristianos. Hablo de la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, o como suele llamársele, la iglesia primitiva. La vida del cristiano debe de ser una vida disciplinada, es por eso que Palabra de Dios compara la vida cristiana con la vida de un soldado. Escuche cómo nos lo explica el apóstol. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 2 Timoteo 2:4. Esos negocios que habla el apóstol no se trata de comerciar un producto.
El apóstol habla en sentido metafórico usando la palabra negocios en lugar de decirlo como a continuación expongo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2 del 15 al 17. El soldado cristiano debe estar siempre preparado y dispuesto a presentar batalla al enemigo de la humanidad, quien es muy sagaz y maligno, el cual tiene a la humanidad esclavizada por medio de líderes religiosos, y aunque suene la crítica muy dura, no podemos obviar, ya sean líderes católicos o evangélicos, muchos de ellos se han aliado con Satán y están pervirtiendo el evangelio. Conste que digo muchos pero no todos, porque alrededor del mundo el Señor aún tiene verdaderos siervos suyos que predican la doctrina de la Iglesia de los Hechos. Por último te diré que de las 33.000 religiones que hay alrededor del mundo, las que se apegan más a la palabra de Dios son algunas iglesias evangélicas, en muchos templos que se dicen ser cristianos, pero que en realidad son sistemas religiosos hechos por hombres malos para engañar a la gente y llevarla al infierno. Volviendo al tema de la muerte, querido amigo, te decía que si no eres de Cristo eres de su enemigo el diablo. El Señor Jesús reprendió a los fariseos porque decían ser hijos de Dios y eran malos. Así les dijo el Señor: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Juan 8 verso 44. Una vez que la persona ha muerto, si murió sin haber aceptado a Jesucristo como el Salvador de su alma, el dueño de su alma llegará por ella y la llevará al infierno, o mejor dicho, será llevado al infierno por los demonios, y el día del juicio final será echado al lago que arde con fuego y azufre. Muchas personas malas e insensatos dicen que el infierno no existe. Sé que el que dice tal cosa no ha estudiado la Biblia, mucho menos los 4 evangelios, pues la persona que más habló del infierno fue el Señor Jesús. Lógicamente él no solo sabía que existía un infierno, él también lo conocía, pues él es el Dios Hijo. ¿Cómo podremos saber de la existencia del infierno? La Biblia, la palabra de Dios, lo afirma. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mateo 5 verso 29. El Señor Jesús vino a salvar al ser humano, no de la muerte del cuerpo, sino del castigo eterno del infierno. Porque el alma sigue existiendo por la eternidad. Yo estoy completamente seguro que la mayoría de mis amigos que están leyendo o escuchando este mensaje o no saben nada de lo que hay después de la muerte, o tienen una opinión que les han enseñado sin base bíblica. Como digo siempre, las personas no buscan cómo averiguar por sí mismas las verdades eternas, que solo estudiando la Biblia, la palabra de Dios, se pueden encontrar, y repito por eso. Yo en mis enseñanzas siempre insto a los que oyen mis mensajes a comparar si lo que digo en mis mensajes está conforme a la palabra de Dios expresada en la Biblia. Tal vez no han tenido el deseo de investigar qué hay después de la muerte y cómo se debe enfrentarla. Oye, mi amigo y mi amiga, solo hay 2 caminos al final de nuestro paso por este mundo. El camino con un final eterno y feliz es el camino de la reconciliación por medio del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Y el camino con un horrendo final es el ancho. El camino que se puede hacer lo que te venga en gana, más su fin es el infierno. Les voy a contar una anécdota. Una vez un hombre hizo una pregunta a un pastor en son de burla. Le dijo: dígame, pastor, ¿dónde queda el infierno?
El pastor con voz pasiva le respondió: el infierno lo encontrará al final de un camino lleno de pecado. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo quiere que oigan. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 2:12. Voy a decirles algo, mis amigos, sé que es dura las palabras que voy a expresarle. La gran mayoría de religiones que hay en el mundo no van por el camino que conduce al paraíso y que nos lleva a la vida eterna. Oiga lo que dice el Señor en su palabra. Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Hechos 13 verso 38. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3 verso 24. Justificar quiere decir quitar la culpa. Pero como ustedes pueden oír que es mediante la redención por medio de nuestro Señor Jesucristo únicamente. Y no me canso de repetir. Si ponemos a otra persona aunque la pongas a la par de Jesús, te sales del camino que lleva al Padre y a la vida eterna. Así que, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5 verso 1. Repito, solo por medio del nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién va a darnos la garantía de que mañana estemos aún con vida? Es muy lamentable que la gente viva sus días sin pensar que la muerte puede llegar y encontrarlo sin Jesús en sus vidas. Te dijo sinceramente que vivir sin Jesús como Salvador es una tragedia que lamentarás al final de tus días. ¿Por qué pasa esto a las personas? Porque han sido engañadas por una religión, y no se les han enseñado que el alma que practique el pecado se perderá. Lea lo que dice el Espíritu Santo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1 verso 18. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Romanos 1 verso 22. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, o en imagen de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos 1 verso 23. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Romanos 1 verso 24. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Romanos 1 verso 25. La gran mayoría de los líderes religiosos de estos tiempos enseñan a sus feligreses a honrar y dar culto a las criaturas, con la mentira de que interceden por nosotros ante Dios. Una criatura es cualquier ser creado, sea persona o sea animal, ambos son seres creados. Jesucristo nuestro Salvador no es un ser creado, Él es el Dios Trino manifestado en la persona del Hijo. Oiga cómo lo expresa la palabra misma de Dios. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9 verso 6. Sí, mis queridos amigos, Jesús nuestro Señor es el único camino a seguir y también es el único que merece ser adorado. Si deseamos o desean ustedes salvarse del castigo eterno. Por eso te repito, te ruego por tu alma, no pongas a nadie en el lugar de Cristo Jesús, como lo acostumbran en muchas religiones y que de ese modo están invalidando el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nuestros pecados. Por las mentiras en la gran mayoría de las religiones la gente vive sin temor a Dios, o sea que no le importa hacer la voluntad de Dios. No les da miedo o temor que el Todopoderoso un día los llame a cuentas, y digo que será de esas personas que no tomaron en cuenta a Dios en sus vidas y jamás honraron al Salvador Jesús el Cristo, quien con su sacrificio en la cruz nos dio la vida eterna. Desgraciadamente casi todas las personas del mundo han sido engañadas por el maligno.
quien ha puesto una venda en sus ojos para que no busquen ni puedan ver la verdad y lo único que hacen es vivir su vida a su antojo porque los líderes religiosos no advierten a sus feligreses del peligro de no tomar en cuenta a Dios en sus vidas y de ver livianamente el sacrificio de Jesús. Más bien engañan a sus feligreses haciéndoles creer que con ritos o ceremonias se puede llegar a Dios e inclusive han puesto a María y los santos hombres de Dios como intercesores, los cuales, como ya les demostré con la palabra de Dios, son seres creados, por lo tanto no son dignos de recibir culto y adoración ni pueden mediar por nuestros pecados. Escuchen otra vez este versículo de la Biblia para que les quede grabado. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2 verso 5. Repito otra vez, las personas están muriendo y yéndose para el infierno. Unos porque son engañados por sus líderes y como no estudian la palabra de Dios, se dejan engañar o son muy fácilmente de engañar por líderes perversos. También hay otros que saben que la salvación es solamente por medio de Jesús, mas no les importa y viven una vida indiferente. Esos también han tomado la sangre del pacto por inmunda. Además llevan una vida pecaminosa dando rienda suelta a sus deseos carnales, y se dejan llevar por lo que les dice sus mentes reprobadas. O sea que conociendo a Dios no lo honran como tal, sino que más bien son un mal ejemplo. Esos impíos no hacen la voluntad de Dios y aún peor con sus ejemplos hacen tropezar a personas que desean entrar al camino que lleva al Padre. Un día la condenación para esos impíos será peor si no se arrepienten verdaderamente de sus maldades antes de sus muertes. El enemigo de Dios y de la humanidad ha engañado a las personas haciéndoles creer que determinada religión fue la que vino a establecer el Señor, y que la religión con más adeptos o miembros es la que Jesús nos dio. Esa religión donde sus líderes no les enseñan que las consecuencias del pecado es la condenación. Más bien los hacen creer que ellos pueden perdonar pecados y los pobres van a confesarse creyendo que un hombre puede perdonar pecados. La Biblia dice así. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Lucas 5 verso 21. Mas estos blasfemos mentirosos pretenden tomar el lugar de Dios, haciendo creer a la gente ignorante de la palabra de Dios que al ir a confesarse con ellos Dios perdona sus pecados. Y todavía peor, se han inventado una mentira más llamada purgatorio donde según ellos se puede salir. Y engañan a los pobres feligreses haciéndoles creer que después de muertos tienen una segunda oportunidad de salir del tormento y pasar al paraíso. Si sus parientes le pagan a los curas misas de sufragio, si les pagan novenas o dan la ofrenda que el cura pide para sacarlos de dicho lugar ficticio. Así dice la Biblia, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9 verso 27. Repito otra vez. Estimados amigos, con el corazón en la mano los invito a que busquen una Biblia, sea católica o evangélica. Los invito y los reto a que comparen lo que yo les explico o menciono en este mensaje. Por favor hazlo pronto, deja tus prejuicios religiosos y humilde y sabio está en juego tu salvación eterna. Si óyelo bien mi amigo, es salvación eterna o condenación eterna. No existe un tercer camino a seguir. Lo digo otra vez como lo dijo mi Señor Jesús. El que no está conmigo está contra mí. Repito, Dios en su misericordia no quiere que el ser humano se pierda. Esa es la causa por la cual envió a su Hijo a dar su vida en la cruz para salvarnos del castigo eterno. El infierno fue hecho para el diablo. Mas Satanás no quiere ir solo al lago de fuego y esa es la razón por la cual el día de hoy hay tantos vicios. La televisión ha corrompido a la niñez, a la juventud, a los adultos y a los viejos de igual forma.
El enemigo de Dios tiene el propósito de engañar y esclavizar a todo ser humano sobre la faz de la tierra y trabaja día y noche para llevarte al infierno. El perverso Satán se ha inventado infinidad de vicios de pasatiempos y también ha llenado el corazón de la gente de avaricia, de orgullo, de vanidad, de inmoralidad. Las mujeres el día les gusta tentar al hombre con su manera de vestir. Ellas son muy usadas por el diablo para hacer pecar al hombre. De manera que ellas también al hacer que el hombre las desee son culpables de pecado. También Satanás el maligno ha inducido en las personas la avaricia y ya no les importa dañar a los jóvenes haciéndolos dependientes de las drogas. Todo por el amor al dinero convierten a las personas en mendigos. Han hecho las vidas de las personas miserables esclavizándolas a las drogas. Primera de Juan 3 verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Dicho con claridad, si no tenemos a Jesús como Salvador, somos del diablo. Y te lo repito, si eres propiedad de Satanás, el día de tu muerte enviará a sus demonios a llevarte al infierno. No hay término medio, o somos hijos de Dios, o del diablo, o vamos al paraíso con Dios, o al infierno con Satanás. Les repito, la mayor culpa de que haya tanta maldad en el mundo la tienen los líderes religiosos, que desde sus púlpitos no enseñan el respeto a Dios y su palabra. Más bien los engañan haciéndoles creer que con solo confesar sus pecados a un hombre obtienen el perdón. Además se han inventado otros libros tales como el Catecismo y el Misal en la religión católica, el Libro del Mormón en los que se hacen llamar los santos de los últimos días y un montón más de mentiras y religiones sin fundamento bíblico. Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3 verso 16 a 17. Mas los perversos líderes religiosos quitan la Biblia y ponen libros con mandamientos de hombres. Tendrán doble condenación por llevar las almas a la condenación. La Biblia es clara, lo que sucede es que las personas de estos tiempos se han vuelto malas como en tiempos de Noé. Y esa fue la razón por la cual el Señor envió el diluvio. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24 verso 37 a 39. En estos días en que vivimos las personas son borrachos, adúlteros, drogadictos, ladrones, malvivientes, estafadores, mentirosos y un montón de aberraciones que Satanás los obliga a hacer con su maligna influencia. Lea con mucho cuidado lo que a continuación dice. Segunda de Pedro 2 verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Segunda de Pedro 2 verso 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Segunda de Pedro 2 verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales y a de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Cualquier grupo religioso que no les sea suficiente la persona de Jesús y pongan otras personas además de Cristo, está yendo por el camino equivocado, va por el camino ancho donde se puede pecar libremente. Y por desgracia ese es el camino que llevan la gran mayoría de los pobladores del mundo. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos. Isaías 43 versos 7-8.
El Señor está dando una orden en ese pasaje que saquen a los que tienen ojos para que vean y oigan la verdad. Es por eso que el Señor dice: salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Jeremías 51:45. Espero, amigos míos, que ustedes abran sus corazones a las palabras del Señor, ahora que están en vida, porque después de que tu vida haya llegado a su fin no hay más oportunidad. Podría ser que esta es tu última oportunidad de ser salvo y el Señor me está usando para que tú oigas y aceptes a Jesús como el Salvador de tu vida. El Señor te dice, amigo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Hebreos 3 versos 7 al 8. Toda religión falsa es una herejía. Pero ¿por qué razón las personas son engañadas? Porque les faltó el conocimiento de la palabra de Dios. Y que solo podemos conocer si leemos la Biblia, la palabra de Dios. Las personas religiosas se fían ciegamente en lo que les dice el cura, el pastor o su líder religioso. No se interesan en averiguar con la lectura de la Biblia si lo que les dicen es cierto. Les recomiendo, amigos, a buscar en la Biblia lo que les estoy diciendo. Otra vez insisto, estudien todos los pasajes bíblicos que expongo aquí. El Señor dice así de su palabra. Salmo 119 verso 105. Porque lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Una persona que no estudia la Biblia difícilmente, por no decir jamás, podrá encontrar el camino que nos lleva al Padre y de esta manera a la salvación de su alma. Es por eso que las personas en este mundo se están perdiendo. Porque no alumbran sus almas con la lámpara que es la palabra de Dios. Querido amigo, con estos versículos de la Biblia deseo que te dé cuenta que hay un Dios santo, el creador de todo lo que existe. La Biblia así lo dice. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Salmo 100 verso 3. Te lo voy a decir con toda sinceridad: Jehová el Creador tiene todo el poder y todo el derecho de darte la paga conforme a tus obras, te guste o no te guste. Otra vez Jesús les habló, diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8 verso 12. El Señor nos vino a redimir del pecado. Redimir significa pagar el precio. El Señor pagó el rescate por nosotros con su muerte en la cruz. Él vino a hacernos libres de la maldición del pecado. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3 verso 17 al 19. Por lo cual la persona que muere sin haber puesto su vida en las manos de Jesús irá a condenación perpetua, o sea, eterna. Romanos 6 verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. El Señor vino a reconciliar al hombre con Dios, porque el pecado había hecho al hombre enemigo de Dios. Y Él vino a abrirnos la entrada a la vida eterna. Es por eso que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 10 verso 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Hace 2000 años el Señor murió en la cruz por nuestros pecados. Desde entonces Satanás comenzó a inventar lo que llamamos religiones y de ese modo engañar al ser humano que pone su confianza en una religión. Cuando el Señor estuvo entre nosotros hace más de 2000 años, ya había en su tierra una religión, la del judaísmo, mas el Señor no la tomó en cuenta. Oigamos cómo era el mensaje de Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Mateo 4 verso 17. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 10 verso 7. Así que decir que la religión salva es una gran mentira. Cuando el Señor estuvo en el mundo ya habían religiosos, los fariseos, los escribas, los saduceos, los esenios, entre otros más. El Señor no les tomó en cuenta. Más bien en más de una ocasión los reprendió duramente. Incluso el mismo Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, reprendió a esos religiosos de esta forma. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Mateo 3 versos 7 al 12. Porque la gente se aferra a una religión. El Señor desea una relación entre las personas y Él. El Señor solo pide que le entregue usted su corazón, o sea, su voluntad completamente y sin condiciones. Él no pide ritos, ceremonias o sacrificios. Él solo pide que la persona le entregue su corazón para cambiar la vida de ellas. Pues todos somos pecadores y estamos excluidos del reino de Dios sin Cristo Jesús gobernando la vida de nosotros. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Romanos 3 verso 23 a 25. Espero que ya hayan comprendido que ninguna religión salva al ser humano. Nadie merece ir a gozar con Dios por la eternidad. La salvación es un regalo que no nos merecemos y que no tiene precio. Es por eso que la Biblia dice esto. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Hechos 15 verso 11. Pero ojo, tenga mucho cuidado usted, amigo, que ha aceptado a Jesús como el Salvador de su alma. Sea usted sobrio y esté alerta, porque Satanás no desea perderte y estará al acecho para hacerte caer y luego llevarte al infierno. Pues ese es el único propósito que él tiene con toda la humanidad. Por lo cual todo aquel que entró por el camino recto tiene que ser valiente y dejar las malas cosas que hacía, e ir con la mirada puesta hacia adelante, porque al final les espera el premio de la vida eterna. Satanás tratará de desanimarte enviando siervos suyos para que desistas y regreses a la vida de pecado. Mas ya no lucharás solo, el Espíritu Santo te ayudará a vencer. Sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5 verso 8. Porque no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7 verso 21. Así que espero que usted, amigo mío, haya comprendido que Satanás vino a robarnos la verdad y la salvación. Porque Satanás es ladrón, entre otras muchas características malignas que él posee. Juan 10 verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. En cambio el Señor vino para: número 1, librarnos del yugo de Satán. Número 2, darnos vida, pues nuestro espíritu estaba muerto. Por eso dice vida en abundancia, que se puede interpretar por gozo y paz, y Él llenará el vacío de tu vida.
Y aunque tengas problemas los afrontarás con la ayuda del Señor. Es por eso que el Señor dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Mateo 11 del verso 28 al 30. El pecado nos aparta de Dios. Romanos 3 verso 23. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Isaías 59 verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Repito, el Señor te pide el corazón. Entregar el corazón es entregar todo tu ser, es permitir que el Señor gobierne tu vida por completo todos los días y en todo lugar. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3 verso 20. Pablo el apóstol lo definió así. Gálatas 2 verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En esta vida que es pasajera nada es más importante que asegurar la salvación de su alma. Usted, amigo mío, quizás pensarás que vivir y gozar de la vida es hacer siempre lo que te pide el cuerpo y la mente. Mira lo que dice el Espíritu Santo. Romanos 8 verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 8 verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos 8 y 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Te repito, amigo, nada en esta vida es más importante que asegurar la salvación de tu alma. Te voy a poner un pequeño ejemplo. Supongamos que usted viva 100 años, y que durante esos 100 años goces de la vida en fiestas, en borracheras, bailes, vicios, en fin, haciendo lo que te venga en gana sin importarte nunca lo que Dios quiere que tú hagas. Pero a los 100 años mueres y te vas al infierno, y los 100 años de gozar tu vida acabaron. Y pasarás 100 años en el infierno, y no saldrás de allí, y 200 años y allí estará tu alma todavía en tormento, y 1000 años y seguirás sufriendo y 2000 años pasarán. Te digo, amigo, te aseguro que jamás saldrás de ese lugar. Y todo por no querer hacer la voluntad de Dios en esta corta vida. Sí, amigo mío, la vida del ser humano es corta. Aunque lograras vivir 100 años, nada es comparada a la eternidad que no tiene fin. La salvación que nos ofrece el Señor es grande, es eterna. Tú eliges la salvación por la eternidad o la condenación. Escuchemos otro pasaje. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Hebreos 2 verso 3. Amigo, una vez que hayas muerto sin Cristo Jesús, no tendrás otra oportunidad de salvar tu alma del fuego eterno. Usted no sabe cuándo la muerte tocará a la puerta. Es por esa razón que Dios nos envió a su único Hijo. Así dice el Señor. Juan 3 verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Te repito, mi amigo querido, mientras estés vivo puedes ser salvo por medio de Jesucristo. Repito. El purgatorio de la religión católica es una gran mentira que se inventaron algunas personas perversas para lucrar con los seres dolidos, haciéndoles creer que con pagar una misa de sufragio sacarán al difunto de ese lugar. La palabra de Dios te dice así. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9 verso 27. Ya lo dije y lo repito.
El enemigo de las almas ha usado a través de los siglos gente mala y perversa en la mayoría de las religiones para confundir a las personas que no leen la Biblia y que son muy fáciles de engañar. Es por eso que yo en casi todos los comentarios recomiendo la lectura de las Sagradas Escrituras, así dijo el Señor en su palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3 verso 16. Y todavía lo repite. Juan 5 verso 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Para terminar les insto a pensar en el día de mañana, porque amigo mío tu vida en esta tierra un día llegará a su final. Pueda ser en tu juventud o en tu ancianidad, pero te aseguro que llegará. Isaías 55 verso 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ya por último te diré qué debes hacer para ser salvo. Romanos 10 verso 9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10 verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Acéptalo hoy, amigo mío, dile al Señor Jesús que entre en tu corazón, y lave tus pecados con su sangre. Pídele que escriba tu nombre en el libro de la vida. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1 verso 18. A continuación podrás leer la triste historia